Bueno, pues ahora vamos a ver lo que son las progresiones geométricas. Antes hemos visto las progresiones aritméticas y ahora las geométricas. Las geométricas son sucesiones, es decir, cada número se obtiene a partir del anterior, pero en este caso multiplicando o dividiendo. Por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Si yo cojo un número y lo multiplico por 2, obtengo el siguiente. Si cojo el 2, lo multiplico por 2, el 4. Si el 4 por 2, 8. El 8 lo multiplico por 2, 16. Y así sucesivamente. Ahora vendría 32 por 2, que serían 64, 128, 256, etc. Cuando teníamos la sucesión, la progresión aritmética, hablábamos de diferencia, cogíamos un número y el anterior y lo restábamos, 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera. Cogíamos cualquiera, por ejemplo, el 7, y le restábamos al anterior, 7 menos 5 me daba 2. Y a esto le llamamos d de diferencia. Vale, pues ahora aquí lo que hacemos en una progresión geométrica es que cogemos cualquier número, por ejemplo el 32, y en vez de restarlo con el anterior, lo dividimos. 32 entre 16, 2. Y le llamamos r de razón. Aquí, en vez de diferencia, r de razón. La razón es 2. Quiere decir que me permite obtener cualquier número multiplicándolo por 2. Si cojo el 256 y lo multiplico por 2, me sale el 512. Y el 512 lo multiplico por 2, me sale el 1024. Y si lo multiplico por 2, el 2048. Y así sucesivamente. Progresión geométrica quiere decir que cojo, que es una sucesión, es decir, un conjunto de números ordenados, que hay una manera de obtener un número a partir de otros, pero en este caso multiplicando. Y decíamos que el interés práctico de esto está, por ejemplo, en biología, en la expansión de las colonias de microbios, por ejemplo, que siguen reglas de progresiones geométricas, o en muchos otros ejemplos. Bueno, pues, dicho esto, hay que hablar también del término general, es decir, de la formulita que me permite obtener un número a partir de otro, término general de una progresión geométrica. En esta progresión geométrica de aquí, el primer término, el a sub 1, es el 1. El segundo término, el a sub 2, es el 2. El tercer término, el a sub 3, es el 4. El a sub 4 es el 8. El a sub 5 es el 16. El a sub 6 es el 32. El 28 es el a sub 8. El 512 es el a sub 10. Vale. Y si me dicen, calcula el a sub 3228. Es decir, el número que está en la posición 3228. Pues si tengo que calcular, aquí he calculado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 números he calculado. Si tengo que calcular 3228 números para decirte cuál es el que está en esa posición, no veas, ¿no? Bueno, pues hay una fórmula general que se llama término general de una progresión geométrica. Y esa fórmula es esta. El número en cuestión que tú quieres calcular, a sub n, es igual al primero, que en este caso sería el 1, multiplicado por la razón. Hemos dicho que cogemos dos números que estén juntos y los dividimos, ¿no? Al 16, con el que está antes, el 8, lo divides, 16 entre 8 te da 2. La razón es 2. Y esa razón la elevas a la posición en cuestión menos 1. A sub n es el primero por r elevado a n menos 1. Vamos a ver un ejemplo. A sub 6, el que está en la posición 6. Venga, vamos a calcular a sub 6. Coges el primero, que es el 1. Lo multiplicas por la razón. La razón hemos dicho que es 2. Cojo dos números. ¿Cuál es la razón? Pues vamos a ver. Cojo el 4, lo divido entre 2, 2. La razón es 2. Y eso lo elevo a, como estoy calculando el de la posición 6, a 6 menos 1. Es decir, que el número que está en la posición 6 será 1 por 2 elevado a 5. Vale, ¿y 2 elevado a 5 cuánto es? Pues eso significa, 2 elevado a 5 significa 2 por 2 por 2, 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Y por 2, 32.
el que está en la posición sexta es el número 32. A ver, pues sí, efectivamente, aquí está. Aquí está. Así que, si yo quisiera hacer el número que está en la posición, que si quisiera averiguarlo, en la posición 3228, pondría a sub 3228, sería igual al primero, que es el 1, por la razón que hemos dicho que es 2, elevado a 3228 menos 1, que es 3227. Multiplico el 2 por 2 por 2 por 2, 3227 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, etcétera, etcétera, hasta llegar al 3227. Hacer esa multiplicación 3227 veces. Y ese número que me salga es el que ocupa esa posición. Lo hacemos con una calculadora porque si no, no terminamos, ¿no? Pero ¿entendéis cómo se hace eso? Pongamos otro ejemplo. La progresión geométrica 3, 9, 27, 81, etc. Primero, vamos a ver, ¿es una progresión sí o no? Para saber si lo es, pues cogemos este, lo dividimos entre este, 81 entre 27, y si me da lo mismo que 27 entre 9, o lo mismo que 9 entre 3, pues entonces puedo decir que es una progresión geométrica, porque cada número se obtiene a través de el anterior multiplicado por el mismo número. A ver, 9 entre 3 es 3, 27 entre 9 es 3, 81 entre 27 es 3. O sea que la razón es 3. Cada número se obtiene a partir del anterior multiplicándolo por 3. Eso es una progresión geométrica, ¿vale? Si quisiera saber si esto, si yo no sé nada y me dicen, oye, ¿esto qué es? ¿Una progresión aritmética? Pues para saberlo, coges dos números consecutivos, por ejemplo, el 81 y el 27, para saber si es aritmética, ¿eh? Y los restas. De 7 a 11, 4, me llevo una, de 3 a 5, 8. De 3 a 8, 5, perdón. Me da 54. Sin embargo, si cojo 27 y le resto 9, de 9 a 17 van 8, me llevo una, 18. Estos números no son iguales. Por lo tanto, no es una progresión aritmética, ¿vale? Para que sea una progresión aritmética, tengo que coger dos números consecutivos, estos dos, y estos dos, y estos dos, y restarlos, y me tiene que dar lo mismo. Para que sea una progresión geométrica, tengo que coger dos números consecutivos, estos dos, dividirlos, estos dos, dividirlos, estos dos, dividirlos, y si aquí tuviera más números, coger de dos en dos y dividirlo, y me tiene que dar el mismo número. A ese número que me da se le llama razón. En este ejemplo, la razón es 3, y por lo tanto es una progresión geométrica, ¿vale? Bueno, pues en esta progresión geométrica se me dicen, calcula el término que ocupa la posición 10, ¿vale? A sub 10, para que no sea una cosa muy complicada, pues tengo dos opciones. El primero ya lo tengo, a sub 1, que es el 3, a sub 2 es el 9, a sub 3, 27, a sub 4, 28. Puedo calcular a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9 y el siguiente a sub 10. Si me piden que calcule el número que ocupa la posición 824, pues eso es más complicado, ¿no? Bueno, más. No voy a estar sumando, multiplicando uno y uno y uno y uno hasta que me dé ese número. Eso sería, pues, no terminaría nunca, ¿no? Entonces, utilizo la formulita del término general. Hemos dicho que la formulita del término general para una progresión geométrica a sub n igual a sub 1 por la razón elevado a n menos 1. Y con eso, pues lo averiguo. ¿Cuál es el que está ocupando la posición 10? Vamos a ver. La posición 10, cojo el primero, en este caso es el 3, lo pone aquí, y lo multiplico por la razón, que ya también la he calculado, que es 3 elevado, como es la posición 10, 10 menos 1. El número que ocupa la posición 10 sería el 3 por 3 elevado a 9. Y 3 por 3 elevado a 9 es el número 19.683. Ese es el número que va a haber en la posición 10. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí en esta posición 10 viene el 19.683.
Bueno, pues lo mismo que hacíamos con las progresiones aritméticas, que decíamos, ¿cuánto vale la suma de los 300 primeros números, de los 500 primeros números? Bueno, pues también aquí, en las progresiones geométricas, tenemos una formulita para averiguar la suma de los primeros n números. Hay dos fórmulas. Esta, la suma de los primeros n números, se calcula cogiendo el número en cuestión, la suma de los 100 primeros números. Vale, pues el a sub 100 por la razón menos el primero. Y eso lo divides por la razón menos 1. O también puedes utilizar esta otra fórmula. Coges el primero, lo multiplicas por la razón elevado a la posición que quieres averiguar. Si estás hablando de la suma de los 100 primeros números, pues la razón elevado a 100 menos el primero. Y eso lo divides por la razón menos 1. Vamos a ver un ejemplo. En la progresión que habíamos puesto al principio, 3, 9, 27, 81, etcétera, habíamos dicho que era una progresión geométrica porque cogíamos dos números cualesquiera, el 81 partido por 27, o el 9 partido por 3, o el 27 partido por 9, ¿vale? Dos números cualesquiera, pero consecutivos. Y cuando los divido me sale lo mismo, 3. La razón es 3. Entonces eso nos permite decir que es una progresión geométrica. Por lo tanto, las fórmulas que vamos a utilizar son las de las progresiones geométricas. Como tengo que calcular la suma de los 10 primeros números, es decir, el 3 más el 9 más el 27 más el 80 más el 81 más el que venga ahora, 1, 2, 3, 4, 5, más el que venga en la posición 6, más el que venga en la 7, en la 8, en la 9 y en la 10, ¿vale? Pues como tengo que calcular eso, utilizo las formulitas estas. Cojo A sub 1, el primero es este, ¿vale? Pues pongo 3. Por la razón, ¿cuánto es la razón? La razón hemos dicho que es 3. Elevado a n. Como voy a calcular la posición 10, hemos dicho 10, la posición 10, n vale 10. Y eso menos el primero. El primero es el número 3. Y hay que dividirlo por la razón menos 1. Es decir, 3 menos 1. Si haces esta operación, te sale el número 88.572. Eso quiere decir que si yo sumo 3 más 9 más 27 más 81 más el que viene aquí, más el de aquí, 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 la suma sale 88.572. He hecho un ejemplo con 10 números, pero imagínate que te sale, calcula la suma de los 528 primeros números. Si con solamente 10 números la suma me sale 88.572, imagínate con 500 y pico números o la suma de los primeros 3.000 números, ¿vale? Por eso es tan útil estas fórmulas. Fórmula del término general y fórmula de la suma de los n primeros términos, ¿vale? Bueno, insisto en la utilidad práctica. Estos tipos de problemas sirven para calcular, por ejemplo, ejercicios como la población de un país aumenta un 3% anual. Si la población actual es de 40 millones, ¿cuántos habitantes habrá dentro de 5 años? O un tipo de célula se reproduce por duplicación, es decir, se multiplica por 2 cada hora. ¿Cuántas células tendremos dentro de 24 horas? ¿Vale? Ahí estamos hablando de una progresión geométrica. La razón es 2. Total, que de esa forma y en ese tipo de problemas se utiliza. Repasar esto, hacer ejercicios y veréis cómo no es tan complicado. Hasta pronto.